This is a serious Arctic blast. It's dangerous. It's life-threatening. And the snow is up here. Never seen something like this. Algo acaba de acontecer nos Estados Unidos que deixou millóns de cristãos en estado de alerta. Non foi apenas unha tragedia común. O momento, a forma e as consecuencias levantaran unha pergunta que moitos evitan facer en voz alta. Foi apenas un accidente ou un aviso de Deus? Neste vídeo você vai entender o que realmente aconteceu, porque ese evento está sendo comparado a advertencias bíblicas do pasado, e quais pasaxes das escrituras moitos líderes cristãos están relembrando agora. Non estamos falando de rumores, mas de fatos, contexto bíblico e sinais que están facendo cristãos do mundo inteiro pararen para refletir. Fique até o final, porque o que você vai ouvir pode mudar a forma como você enxerga este momento da historia. Las escrituras han advertido durante mucho tiempo que en los últimos días, incluso lo que la humanidad considera más seguro sería sacudido. En Isaías 24:18 leemos: «Porque las ventanas del cielo están abiertas, y los cimientos de la tierra tiemblan». Y en el Salmo 18:7 está escrito: «Entonces la tierra se estremeció y tembló, los cimientos de las colinas también se movieron y fueron sacudidos». Los deslizamientos de tierra modernos y los socavones hacen que muchos reflexionen sobre estas advertencias antiguas, no para propagar miedo, sino para despertar comprensión. Nos recuerdan que la verdadera seguridad no proviene del concreto, la propiedad o los sistemas humanos, sino de un fundamento firme en Dios. Cuando el suelo bajo nuestros pies puede desaparecer sin advertencia, nos vemos obligados a preguntarnos dónde reside realmente nuestra confianza. ¿En posesiones, en estabilidad, en la ilusión de control o en el Creador que solo Él permanece inquebrantable? Estos acontecimientos representan un llamado claro a la humildad, la vigilancia y la preparación espiritual, no solo para prepararnos físicamente, sino para preparar nuestros corazones. Porque si incluso la tierra misma puede fallar, entonces solo Dios es nuestro verdadero refugio. El cielo cambió y la gente miró hacia arriba con temor. Lo que siguió fue aún más inquietante. A diferencia del frío que se instaló gradualmente o del suelo que falló sin previo aviso, esta vez la amenaza no vino de abajo, vino de arriba, del cielo mismo. Imagina esto, en medio de algo ordinario, una conversación, un mensaje en tu teléfono, una tarea que has hecho 100 veces antes, la habitación está llena de sonidos familiares, nada exige tu atención. Entonces, sin saber por qué, haces una pausa. Testigos en múltiples regiones informaron más tarde que las nubes sobre sus cabezas comenzaron a cambiar abruptamente. El cielo, una vez familiar y predecible, adoptó formaciones extrañas y antinaturales. Nubes densas se retorcieron y giraron en patrones que muchos dijeron nunca haber visto antes. Los colores se profundizaron en grises oscuros y rojos apagados, mientras destellos repentinos de luz blanca intensa pulsaban a través de los cielos. Luego vino la luz. Rayos brillantes cortaron la cubierta de nubes, no como un rayo ordinario. Estos destellos parecían más nítidos, más enfocados y mucho más intensos. Algunos lo describieron como si el cielo mismo estuviera siendo desgarrado, otros dijeron que se sentía como si los cielos estuvieran respondiendo a algo invisible. Y luego vino el sonido, un tono profundo y resonante que resonó a través del paisaje. Era un sonido como una trompeta, no el breve crujido de un trueno, sino una explosión larga y poderosa que parecía vibrar a través del aire y dentro del pecho humano. Para muchos, los detuvo en seco, la gente salió afuera. Las conversaciones terminaron sin previo aviso. Los teléfonos fueron bajados. Los ojos se levantaron hacia arriba. El miedo se extendió rápidamente. No pánico, sino un miedo pesado y hundido, uno que se instaló profundamente dentro del alma. Muchos sintieron instintivamente que esto era diferente. Esto no era simplemente clima, no era solo ruido, se sentía como una advertencia. Las redes sociales pronto se llenaron de videos y testimonios. ¿Qué le está pasando al cielo? Nunca he escuchado nada como esto. Sonaba como un cuerno. ¿Esto es de Dios? Para aquellos familiarizados con las escrituras, la conexión era imposible de descartar. La Biblia habla claramente de un tiempo en que las trompetas sonarán desde el cielo, no como símbolos de celebración, sino como señales de juicio y despertar. En un escenario donde las interpretaciones se multiplican y la confusión espiritual se expande, saber discernir se vuelve fundamental. Por eso creé mi libro digital Cómo proteger tu fe y tu familia en medio de la confusión espiritual que ya vivimos hoy.
En él encontrarás reflexiones profundas y orientaciones prácticas para fortalecer tu fe, tu conciencia y el diálogo familiar. El acceso está disponible por tiempo limitado. En Apocalipsis 8 leemos sobre 7 trompetas, cada una anunciando eventos que sacuden la tierra y confrontan a la humanidad con la realidad de la autoridad de Dios. Apocalipsis 8:6 afirma: Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas con peligro. Estas trompetas no están destinadas a destruir sin propósito. Están destinadas a despertar al mundo, a sacar a las personas del sueño espiritual, de la complacencia y llevarlo al arrepentimiento. Jesús mismo advirtió que antes del fin habría señales en los cielos. En Lucas 21:25 dijo: Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de naciones con perplejidad. Hoy, cuando el cielo se comporta de maneras desconocidas, cuando luces extrañas destellan sobre nuestras cabezas y cuando sonidos similares a trompetas resuenan en el aire, muchos se quedan haciendo la misma pregunta: ¿estamos presenciando señales o eligiendo ignorarlas? Las Escrituras nos recuerdan que el mayor peligro no es el miedo, sino la indiferencia, no el caos, sino la ceguera espiritual. Estos eventos no se dan para llevar a las personas al pánico, sino para dirigir su mirada hacia arriba, no solo con sus ojos, sino con sus corazones. Como nos dice Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces levanten la vista y alcen sus cabezas, porque su redención está cerca. En momentos como estos, la humanidad se ve obligada a confrontar una verdad que a menudo evita. El cielo no nos pertenece, la tierra no nos pertenece, el tiempo mismo no nos pertenece. Y cuando el cielo habla, incluso a través de señales que luchamos por entender, la pregunta ya no es ¿qué está sucediendo?, sino si estamos listos, una advertencia bíblica, una lección moral y un llamado al retorno. Cuando damos un paso atrás y consideramos estos eventos juntos, el invierno implacable apretando su agarre, el colapso repentino del suelo bajo nuestros pies y las señales inquietantes que aparecen en los cielos, se vuelve cada vez más difícil descartarlos como mera coincidencia. Imagina la escena de una noche tardía. El mundo está en silencio. Una pantalla brilla suavemente en una habitación oscura. Haces una pausa más larga de lo que pretendías, releyendo la misma línea, sin saber por qué se siente más pesada que antes. Nada ha cambiado a tu alrededor. Sin embargo, algo se siente inquieto. Las Escrituras nos recuerdan que Dios a menudo habla a través de la creación misma, no solo a través de palabras, sino a través de advertencias escritas en el mundo natural. La Biblia nos dice en Romanos 1:20 que las cualidades invisibles de Dios se ven claramente, siendo entendidas por lo que ha sido hecho. La creación refleja tanto su poder como su paciencia. Pero cuando la creación comienza a gemir, fracturarse y volverse hostil, a menudo señala que algo más profundo está roto, no solo en la tierra, sino en los corazones de la humanidad. Cuando la tierra soporta el peso del pecado humano, el frío extremo que atraviesa la nación se convierte en más que una temporada incómoda. Expone la fragilidad humana. Revela qué tan rápido los sistemas modernos fallan cuando la naturaleza se vuelve contra nosotros. Las Escrituras han advertido durante mucho tiempo que cuando las personas viven sin reverencia por Dios, la tierra misma sufre. En Oseas 4:13 está escrito: no hay fidelidad, ni amor, ni reconocimiento de Dios en la tierra. Debido a esto, la tierra se seca, y todos los que viven en ella se consumen. Las bestias del campo, las aves del aire y los peces del mar son arrastrados. Este pasaje nos recuerda que el colapso ambiental no es meramente una preocupación científica. Cuando la humanidad explota la creación sin restricción, cuando la ganancia reemplaza la mayordomía y la comodidad reemplaza la obediencia, las consecuencias se propagan a través de la tierra misma. Inviernos severos, infraestructura fallida y el sufrimiento de los vulnerables no son aleatorios. Hacen eco de una advertencia. La creación no puede absorber indefinidamente la codicia humana, el descuido y la decadencia moral. En un escenario donde las interpretaciones se multiplican y la confusión espiritual se expande, saber discernir se vuelve fundamental. Por eso creé mi libro digital Cómo proteger tu fe y tu familia en medio de la confusión espiritual que ya vivimos hoy. En él encontrarás reflexiones profundas y orientaciones prácticas para fortalecer tu fe, tu conciencia y el diálogo familiar. El acceso está disponible por tiempo limitado. El colapso repentino se convierte en una imagen de inestabilidad espiritual. Los socavones y deslizamientos de tierra golpean sin previo aviso. Un momento el suelo parece sólido, al siguiente desaparece.
Hogares, vehículos y vidas son tragados en silencio. Esta repentinidad refleja una poderosa verdad bíblica. Lo que parece estable en la superficie ya puede estar hueco por debajo. Jesús advirtió en Mateo 7, 26, 27 que el que escucha sus palabras pero no las pone en práctica es como un hombre que construyó su casa sobre arena. La Biblia también nos dice en Lucas 21, 25, 26 que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas y angustia entre las naciones, con personas desmayándose de miedo ante lo que viene sobre el mundo. Estas señales no se dan para entretenernos o para despertar especulaciones interminables. Dios siempre ha usado los cielos como medio de comunicación. Desde la estrella sobre Belén hasta la oscuridad en la crucifixión, el cielo a menudo ha dado testimonio cuando la humanidad se negó a escuchar. Los sonidos similares a trompetas y la iluminación repentina en las nubes hacen eco de las advertencias descritas en Apocalipsis, donde el sonido de las trompetas señala momentos de juicio, corrección y misericordia entrelazados. Estos no son símbolos de destrucción solamente, sino de urgencia. Un llamado a detenerse, un llamado a reflexionar, un llamado a regresar. La creación gime, esperando redención. Romanos 8:22 nos recuerda que toda la creación ha estado gimiendo como con dolores de parto hasta el tiempo presente. Este gemido no es ruido sin sentido. Es el sonido de un mundo tenso por la contaminación, la deforestación, el consumo excesivo y la indiferencia. Dios confió a la humanidad la mayordomía, no la dominación. La tierra nunca fue destinada a ser explotada hasta que se rompa. Cuidar la creación no es una postura política, es una responsabilidad bíblica. Cuando los ríos son envenenados, los bosques destruidos y los ecosistemas desestabilizados, no solo la naturaleza sufre. Los más pobres, los ancianos y los más vulnerables soportan el mayor costo. Las Escrituras advierten repetidamente que Dios hace responsables a las naciones de cómo tratan tanto a la creación como entre sí. Este es un llamado al arrepentimiento, no al pánico. El propósito de estas advertencias no es propagar desesperación, sino invitar al arrepentimiento. El deseo de Dios siempre ha sido la restauración, no la destrucción. En 2 Crónicas 7:14, promete que si su pueblo se humilla, ora, busca su rostro y se aparta de sus malos caminos, escuchará desde el cielo, perdonará su pecado y sanará su tierra. Comienza cuando los individuos se apartan de la arrogancia y regresan a la oración, cuando las familias restauran los límites morales, cuando las comunidades eligen la compasión sobre la apatía, cuando las naciones recuerdan que el poder sin justicia conduce a la ruina. En tiempos inciertos, la fe se vuelve más esencial que nunca. Jesús advirtió que en los últimos días muchos corazones fallarían debido al miedo. Sin embargo, también ofreció tranquilidad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y alcen sus cabezas porque su redención se acerca. Este no es un mensaje de desesperanza, es un recordatorio de que Dios permanece soberano incluso en el caos. Mientras el mundo tiembla, aquellos arraigados en la fe están llamados a mantenerse firmes, no en la negación, sino en la confianza. El frío se intensifica, el suelo cede, los cielos hablan. Estos no son eventos aislados, juntos forman una advertencia escrita a través de tierra, mar y cielo. El momento más peligroso no es cuando golpea el desastre, es cuando la humanidad deja de sentir cualquier cosa. Ahora es el momento de orar. Ahora es el momento de cuidar la tierra. Ahora es el momento de restaurar la fe, la moralidad y la humildad ante Dios. Porque la pregunta ya no es si las señales son reales, sino si estamos dispuestos a escuchar. El caos se está extendiendo por Estados Unidos. Pero esta vez no viene con explosiones ni espectáculos ruidosos. Está apareciendo en silencio, trayendo consigo frío penetrante y hielo espeso que cubre todo. En Mississippi y Tennessee, áreas no acostumbradas a periodos prolongados de frío, las tormentas de hielo han golpeado con intensidad inusual. El cambio inicial fue simplemente una caída en la temperatura, pero rápidamente se intensificó en días de fuertes nevadas y lluvia helada continua, distorsionando todo el paisaje. Las carreteras están completamente cubiertas de hielo y nieve. Los techos soportan el peso de las temperaturas bajo cero y árboles que habían permanecido firmes durante muchas temporadas están cayendo, bloqueando calles y líneas eléctricas. Las tormentas invernales severas que llevan hasta principios de 2026 han causado apagones generalizados, particularmente en Tennessee, Texas y Luisiana. Muchos hogares están sin electricidad mientras las temperaturas se desploman a niveles peligrosos, paralizando el transporte y llevando la vida diaria a un punto muerto casi total. Comunidades enteras están aisladas. Los sistemas diseñados para condiciones normales rápidamente se vieron abrumados por la presión prolongada.
Los cables eléctricos entraron en cortocircuito y se rompieron, sumergiendo vecindarios en la oscuridad fría. Los sistemas de calefacción dejaron de funcionar precisamente cuando las necesidades se volvieron más críticas. Los equipos de rescate lucharon por llegar a las personas debido a carreteras resbaladizas y cierres de carreteras mientras las comunicaciones se interrumpieron. Los pilares de la vida moderna dejaron de funcionar uno tras otro. Miles se vieron obligados a permanecer en el interior. Las familias se acurrucaron juntas en busca de calor, sintiendo cada hora pasar en una anticipación agotada. Nadie sabía cuándo se restauraría la energía o si la ola de frío había pasado. La ansiedad no estalló en caos, sino que se arrastró silenciosamente en la mente, creando una sensación persistente de fragilidad. Ese momento recordó a muchos la advertencia en Lucas 21:26, cuando Jesús dijo que las personas se preocuparían por lo que estaba a punto de suceder en el mundo. No se trata de destrucción inmediata, sino de una profunda sensación de inquietud cuando las cosas familiares ya no funcionan como antes. Lo que las personas enfrentan no es solo el frío, sino una clara conciencia de sus propias limitaciones. En este contexto, el invierno ya no es simplemente un fenómeno meteorológico, se convierte en una prueba de resistencia y fe. Cuando la luz se apaga, cuando los caminos desaparecen, cuando las comodidades callan, las personas se ven obligadas a preguntarse qué nos sostiene realmente. Y a veces esta misma frialdad y espera sirven como recordatorio para hacer una pausa, reflexionar y tomar conciencia de las señales sutiles que se desarrollan a nuestro alrededor. Si el duro invierno expuso la fragilidad de los sistemas hechos por el hombre, lo que siguió reveló una interrupción aún mayor dentro del orden mismo de la creación. A lo largo de las orillas del lago Michigan, en las aguas poco profundas cerca de la costa, la gente observó criaturas de sangre fría moviéndose sobre el hielo, sin huir, sin cazar, sin moverse como se suponía que debían. Lo que hizo notable este sitio fue que ninguna catástrofe las obligó a estar allí. Ninguna tormenta importante, ningún terremoto, ningún evento violento, solo un cambio silencioso en el clima suficiente para empujar a una criatura a un lugar donde no pertenece. Todo sucedió en silencio. Sin embargo, inculcó una profunda inquietud en quienes lo presenciaron. Los científicos ofrecieron explicaciones sobre las temperaturas en descenso, sobre los reflejos de supervivencia, sobre los comportamientos inusuales que surgen de los cambios ambientales. Pero para muchos que observan desde lejos, la pregunta más grande permanece. Si los poderosos instintos de supervivencia de la naturaleza pueden ser interrumpidos, ¿qué está cambiando realmente bajo la superficie? Cuando un organismo aparece donde no puede vivir adecuadamente, ¿es esa una señal de que un orden está siendo desequilibrado? La Biblia habla de tales tiempos, no cuando todo colapsa instantáneamente, sino cuando el caos comienza a filtrarse en el orden mismo de la creación. Romanos 8:22 dice: «La creación ha gemido y sufrido hasta ahora». No es un lamento verbal, sino imágenes que hacen que uno se detenga y reflexione. Por lo tanto, la pregunta no es cómo el organismo sobrevivió en el hielo. La verdadera pregunta es ¿por qué hay cada vez más señales de que la creación está siendo empujada más allá de los límites en los que fue creada para existir? Y si la naturaleza está murmurando, ¿están escuchando los humanos? Mientras muchos todavía intentaban comprender lo que estaba sucediendo en la superficie, la congelación, el colapso y la desarmonía de la creación, otra señal de repente emergió desde lo más profundo.